Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Futuro del Trabajo, un podcast que impulsamos desde Future for Work Institute para explorar las últimas tendencias en el mundo del trabajo y la gestión de personas en las organizaciones. Hoy estamos a los micrófonos Rafa Díaz. Hola, Rafa. Hola, Santi, ¿qué tal? Y aquí un servidor, Santi García. Hoy vamos a dedicar nuestro episodio a un tema pues, que sigue estando caliente, ¿no? A pesar de la experiencia que hemos tenido muchísimas personas con esta cuestión en nuestra vida profesional. Hoy vamos a hablar de teletrabajo. Y para hablar de teletrabajo tenemos hoy como invitado a David Blay. Hola, David, ¿cómo estás? ¿Cómo estáis? Encantado de estar por aquí, muy buenas. Pues muy bien, un placer tenerte con nosotros. Bueno, David es periodista, él lleva muchos años, ¿no?, trabajando en los medios de comunicación, principalmente en medios deportivos, ¿no? Él, de hecho, pues también retransmite eventos deportivos muy frecuentemente, pero aparte de su labor periodística, pues él también tiene una parte docente. Él es profe sobre temas relacionados con gabinetes de prensa, estrategias de comunicación y redes sociales en varios másters. También asesora pues, a deportistas de élite y empresas sobre cómo presentarse a los medios de manera noticiable, ¿no? Y cómo conseguir impactos más positivos. Y luego, pues como una persona así casi del Renacimiento, como es David, pues se dedica a muchas actividades complementarias, tiene otros intereses, y muchos de los intereses tienen que ver con el tema al que decíamos que íbamos a dedicar el episodio de hoy, ¿no?, que es el teletrabajo. Entonces, si te parece, David, a mí me gustaría empezar con un poco de historia de tu relación con este tema, repasando algunos de los hitos, ¿no?, en tu relación con este tema. Para empezar, por lo que he visto por aquí, pues bastantes años antes de la pandemia, ¿no?, en 2014, ¿dónde va aquello?, escribiste un libro que titulabas ¿Por qué no nos dejan trabajar desde casa?, ¿no? Una buenísima pregunta. ¿Qué es lo que te llevó a escribirlo? Mira, yo me voy a ir más atrás incluso. Venga. En la historia. El sector de vosotros, que tenéis una edad parecida a la mía, habéis vivido la crisis de 2007 y habéis vivido la crisis del COVID. Y en esas dos crisis ha pasado algo muy similar, que es el hecho de que muchísimas empresas han acabado despidiendo a gente como consecuencia de las problemáticas económicas. Entonces, creo que aquí hay algo que se debe tener en cuenta, sobre todo en 2007 y también con el COVID, porque la gente me dice, es que el periodismo que hacéis hoy es una basura. No voy a utilizar una palabra peor aún, aunque no las hay muchas. Y les digo, sí, en ocasiones puede ser. Digo, pero me gustaría explicaros que después de la construcción, el segundo sector que más empleo ha destruido en los últimos 15 años es el periodismo. Con lo cual, donde antes había 3 periodistas para hacer 3 páginas, ahora hay solo un periodista, pero esas 3 páginas continúan y además hay una web y hay un podcast y hay que hacer redes sociales. Y eso significa que una persona no puede hacer bien el trabajo de 3. Con lo cual, el producto se devalúa enormemente. Pero además de todo eso, también se han devaluado los salarios. ¿Qué es lo que sucede? Claro. Que es muy difícil que alguien esté durante mucho tiempo en el sector de los medios de comunicación con un salario decente, que no voy a decir ni bueno. Y eso hace, una, que el talento se fugue, o dos, que el talento se vaya a otros medios, que no son muchos, pero que sí que pagan mejor, con lo cual tú siempre tengas que estar buscando mirlos blancos que sean igual de buenos que quien se te ha ido, y eso es matemáticamente imposible. ¿Por qué digo todo esto? Porque yo en 2007 ya era un periodista semi-freelance, por decirlo de alguna manera, pero trabajaba en una productora. Para que os hagáis una idea, y voy a hablar abiertamente de cifras, la única vez que en un trabajo periodístico hasta entonces yo había cobrado más de 1.000 euros fue allí. Para que os hagáis una idea, yo llevaba trabajando desde 1996. Sí. Y he trabajado en medios nacionales como la cadena COPE o Punto Radio o Europa Press. Y hubo un momento en el que, estando en esa productora, yo ya estaba colaborando externamente con otros medios, con lo cual veía que eso se podía hacer. Hubo una segunda parte, que además tiene que ver ahora con The Great Resignation, ¿no?, que es que no soportaba a mi jefe, básicamente. Y una tercera en la que a un amigo, que fue el único al que vi,
lo vi que trabajaba desde su casa, porque él era colaborador de diversas revistas, pero no tenía que ir a ningún sitio, solamente tenía que mandar por correo los artículos. Entonces decidí irme a trabajar a casa. Es decir, que en 2022 se cumplen 15 años de cuando empecé a teletrabajar, como comprenderéis. Nadie entendía cuando le dije lo que iba a hacer, qué hacía en aquel momento. De hecho, recuerdo que me ofrecieron una BlackBerry y yo dije que no, y no es que fuera un visionario, sino es que no sabía lo que era una BlackBerry. Recuerdo estar trabajando en la terraza de mi casa con cable porque nunca había tenido wifi en casa, con lo cual todavía no había metido wifi. O sea, todas aquellas cosas, ¿no? ¿Y por qué viene todo esto? Porque a partir de 2007 muchos amigos y amigas mías empiezan a ser despedidos de los medios de comunicación. Y ahí mucha gente me empieza a pedir consejos sobre cómo ser freelance, ¿no? Entonces hay un momento en el que como periodista yo pienso, bueno, mi core business es estar en la radio y ayudar a medios y empresas, bueno, a deportistas y empresas a salir en los medios, pero creo que empieza a haber un camino en el que le muestre a la gente cómo poder hacer algo que yo ya estoy haciendo, ¿no? Y ahí como periodista siempre te pica ese gusanillo y empiezo a generar una serie de contenidos. Primero en plataformas, por ejemplo, como Mami Concilia, que sería como un germen de lo que ahora es Malas Madres. Y claro, cuando me doy cuenta de todo eso, digo, pues voy a escribir un libro. Claro. Y 7 años después, con todo aquello, y ya consolidado como trabajador por cuenta propia a nivel online, es cuando decidí escribir ese libro, pero también os diré que pasaban balas de paja cuando intentaba explicárselo a la gente. Claro. Y que tuve repercusión porque tengo amigos periodistas y les dije, oye, hacedme entrevistas, y me las hicieron. Pero vamos, más allá de eso, todavía quedó un poco de recorrido. Oye, y una pregunta, ¿y a qué conclusión llegabas entonces? ¿No? Porque el título de tu libro es ¿por qué no nos dejan trabajar desde casa? ¿Por qué en 2014 no nos dejaban trabajar desde casa? Bueno, yo sobre todo recuerdo mucho el prólogo de ese libro, porque luego era un libro muy enfocado a, mira, si vas a trabajar por primera vez en casa, haz esto y esto. Pero el prólogo era muy reflexivo y hablaba de que somos la primera generación de la historia de la humanidad que puede trabajar desde su casa, pero teniendo la tecnología para trabajar menos horas que nuestros padres, como mínimo estamos trabajando las mismas horas, lo cual ya debería hacernos preguntar algo. Y luego también, además, recuerdo el título del prólogo, se denominaba Educados para sentirnos culpables. Entonces hablaba de nuestra generación y de cómo a ti lo que te metían en la cabeza de pequeño, y es muy difícil quitarte una enseñanza infantil, es que tienes que esforzarte más, tienes que estudiar más, porque luego tienes que ir a la universidad, tienes que tener un trabajo, tienes que comprarte una casa, tienes que comprarte un coche, y que el trabajo dignifica, que en madruga Dios le ayuda, y que quien más trabaja luego es quien tendrá una vida mejor. Entonces, claro. Sí, eso pesa. Ese estigma, por mucho que ahora trabajemos de otra manera algunas personas, no se va, ni se va a ir, porque es educacional. Entonces, recuerdo que, claro, ahí había un estigma generacional y había un segundo estigma, que es que quien te lo había metido en la cabeza era la generación que se había hecho a sí misma, que son los grandes empresarios y empresarias de ahora, a los que yo respeto enormemente, porque son personas que desde cero crearon el tejido empresarial que hay en España, que han dado trabajo a muchísima gente, pero que en realidad hoy día no están alineados o alineadas con lo que la gente pide. Claro. Hay mucho burnout, hay mucha gente quemada, hay muchas personas que quieren dejar su trabajo, y hay un liderazgo de esto es lo que digo yo porque yo soy quien te paga, que se está convirtiendo en algo tremendamente nocivo. Entonces yo siempre intento, muchas veces cuando hablo con este tipo de personas, explicarles, oiga, mira, hemos visto que en el COVID una empresa de 40 años en 6 meses puede irse al carajo. Y si usted pretende que los escalones habituales de empiezo llevándote el café, luego me voy integrando en la empresa y voy subiendo, sean los que ahora tengan que continuar, eso no va a ocurrir, porque para que usted tenga una empresa que salvar, pues por ejemplo, seguramente tenga que vender por el canal digital. Y esto no lo haya hecho. Y para vender por el canal digital tiene que fichar a un CTO. Para fichar a un CTO de 25 años que programe en Python, ¿me quiere decir usted que le va a controlar? Si no sabe de qué está hablando, puede estar 10 horas mirando su ordenador, porque no va a saber. Y además esa persona en el escalafón tiene que estar al lado suyo porque tiene que entender su negocio.
para trasladar las nuevas oportunidades que se deriven de él. Entonces, si no nos damos cuenta de que esa jerarquía ya no es efectiva, aunque antes le haya ido bien y gracias a usted mucha gente haya trabajado durante mucho tiempo, podemos tener un problema muy grande y por ahí es por donde en 2014 y todavía hoy mismo he compartido un artículo que decía un 27% de las empresas españolas no dejan ya teletrabajar ni un solo día a sus empleados o empleadas. Bueno, pues esto es sistémico y no creo que vaya a cambiar. No ha cambiado en 8 años. No ha cambiado durante la pandemia, porque en la pandemia hubo teletrabajo obligatorio y no creo que vaya a ser un cambio rápido el que tengamos. Claro, porque luego 3 años más tarde, ¿no?, de haber publicado este libro, pues tú das una charla TED que yo recomiendo desde aquí a todos los que nos estáis escuchando, un TEDx Universidad de Navarra, ¿no?, el que habla sobre las ventajas del teletrabajo, y en esa charla TED, en un momento ya casi hacia el final, ¿no?, pues proyectas un slide con una X, ¿no?, con el número romano 10, y entonces decías, ¿no?, pues que 10 eran los años que te gustaría que esta charla estuviera colgada en la plataforma TED, porque esperabas que en ese tiempo pues el teletrabajo de alguna manera ya se hubiese normalizado y el debate pues hubiese perdido sentido. Entonces, ahora que han pasado pues 5 años, ¿no?, de aquella charla TED y estamos prácticamente en el ecuador, ¿no?, de ese recorrido de 10 años que planteabas para la normalización del teletrabajo en nuestro país, ¿tú cuánto dirías que hemos avanzado en este objetivo? Bueno, yo lo primero que os voy a decir es que no tengo nada que ver con la pandemia. Quiero decir que puedo haber visto cosas del futuro, pero esta no la vi venir. Entonces, esos 10 años hablaban de 10 años reales. Creo que la pandemia lo que nos ha traído es la demostración de que se puede. Eso, por un lado, para los empresarios o empresarias que no creían en el teletrabajo es un golpe, porque al otro lado, los empleados y empleadas les pueden decir, no, oiga, es que yo he estado 2 años teletrabajando y aquí están mis números. Usted me puede decir que le gustará más o menos, que la cultura de empresa es la que quiere o no, pero los números están aquí y, de hecho, creo recordar, y además llevaba buscando mucho tiempo ese dato y no lo encontré, y no sé si lo escuché alguna vez con Carlos Alsina, que es cuánto habría caído la economía europea de no haber habido teletrabajo. Claro. En una época pretecnológica, ¿cuántas empresas no hubieran podido salir adelante porque no hubiera habido posibilidad de continuar haciendo las cosas que hacían, ¿no? Y creo además que la economía alemana cayó un 8% y tendría que haber caído un 38% en caso de no haber teletrabajo. Entonces, pandemia de por medio, con 5 años después de esa charla, creo que la demostración ya está. Es decir, nadie puede decir que el teletrabajo no funciona. ¿Qué es lo que ocurre? Y me vuelvo un poco a la respuesta de antes, que nos hemos ido a un teletrabajo forzado para el que la mayoría de la gente no estaba preparada, en el que la mayoría de la gente no creía, un teletrabajo pandémico donde tú tenías personas a tu cargo en casa, donde no podías moverte, donde no podías tener una flexibilidad de horario, donde no podías salir a la calle, donde nadie te había formado. Entonces, todo eso ha convertido uno de los mejores experimentos que podíamos haber tenido para ser más productivos o productivas en un problema para muchas personas. Porque si tú empiezas ayer una pandemia y hoy tienes que trabajar de una manera diferente a la que trabajabas, porque el teletrabajo no es coger tu ordenador y hacer lo mismo desde tu casa, porque para eso te sientas en la oficina y ya está. Requiere saber cuándo te tienes que comunicar de manera síncrona o asíncrona, requiere unos tiempos en los que tú sabes que no te pueden molestar, requiere generar descansos que en casa muchas veces no se generan, requiere muchas cosas, ¿no? Entonces, creo que estamos en un momento en el que efectivamente, si las cosas se hubieran hecho bien, dentro de 5 años podrían borrar mi charla perfectamente, pero estoy convencido de que no va a ocurrir. Estamos en una regresión. A mí me llama mucho la atención que Apple, que se dedica a vender dispositivos para trabajar en remoto, le diga a la gente que vaya a trabajar allí. No acabo de comprender el sentido. Y no digo que no haya que volver a la oficina. Yo creo que la oficina se debe de reinventar y además, fíjate, yo soy una persona que siempre me han dicho que en Estados Unidos sería un public relations, ¿no? En lugar de un press officer, como sería aquí. Porque lo he aprendido de mi madre y sé que a mí las relaciones me han dado empleabilidad, me han dado trabajo y me han dado muchísimas otras cosas.
pero las relaciones tienen que ver con el hecho de que tengas tiempo para cultivarlas. Claro. Entonces, estás en la oficina rodeado de la misma gente, es como el Barça de Guardiola, que era la bomba, pero cada año tenía que cambiar a 5 tíos, porque si no, ese afán de ganar o ese cambio no tenía demasiado sentido. Entonces, en este caso, yo creo que nos tenemos que ir ahí. Es decir, dentro de 5 años podrían borrar mi charla. Ojalá. ¿Va a ocurrir? No. ¿Por qué? Porque sigue habiendo una mentalidad de volver a la oficina y porque sigue habiendo algo en lo que todavía no hay consenso, que es ¿para qué queremos la oficina? Claro. Oye, yo quiero la oficina para socializar. Fantástico. No, yo quiero la oficina para hacer brainstormings. Fantástico. Quiero la oficina para tener reuniones interdepartamentales. Fantástico. Pero, ¿por qué hay que estar todos los días en la oficina? ¿Por qué con la gasolina a 2 euros alguien tiene que coger el coche durante 1 hora? Hay cosas que se escapan absolutamente y que ahora mismo no tienen demasiado sentido. Sí, porque además sabéis, los datos oficiales pues confirman esta regresión, ¿no? De alguna manera. Desde el principio de la pandemia, el Instituto Nacional de Estadística, que yo creo que esto fue una cosa muy interesante, incorporó en su encuesta de población activa datos sobre el trabajo desde el domicilio, ¿no? Que no necesariamente se corresponde 100% con el teletrabajo, pero es un buen proxy, ¿no? de este tema. Y sí que es verdad que vimos un boom durante el segundo trimestre de 2020, un boom tremendo que se aproximaba al 20% de la población ocupada que estaba trabajando en remoto, pero desde entonces lo que hemos visto pues prácticamente trimestre tras trimestre ha sido un descenso, ¿no? de esa proporción. Y encima, que es muy curioso, ¿no? Si vemos los datos de años anteriores a la pandemia, ¿no? Y vemos, por ejemplo, cuál era la incidencia del trabajo remoto en España en los años 2017, 2018, 2019, y proyectamos ese crecimiento que ya veíamos entonces, pues casi como que hay una convergencia, ¿no? Entre el decrecimiento que estamos viendo ahora y ese crecimiento que venía de antes, ¿no? Entonces da la sensación de, caray, ¿no? Pues para este viaje no necesitamos estas alforjas, ¿no? No, totalmente, que no había que meter ningún virus en la sociedad, claro, ni nada por el estilo. Además, claro, que yo siempre recuerdo una estadística porque la vi, creo que son 4 meses antes de iniciarse la pandemia. No sé si era un estudio de Randstad o de Adecco, decía que en España teletrabajaba el 4,9%, aquel teletrabajo, o sea, que tenía poca flexibilidad, no era full remote y era muy poco estable, pero como era una encuesta ciega, le preguntaban a la gente, quiero decir, no había que dar el nombre, si le permitieran teletrabajar, o mejor aún, que creo que la pregunta era más exacta en este sentido, si se atreviera a preguntarle a su jefe si le dejaría teletrabajar, ¿cuánta gente querría intentarlo? Aunque fueran 2-3 días a la semana. Y del 4,9 se pasaba al 68,3. Ya. Esa es la realidad. Claro, y es ahí donde voy, ¿no? O sea, que al final la ley que ha salido te sigue diciendo que tú tienes que pedir permiso para teletrabajar. Con lo cual, si ya había una barrera sabiendo que tu jefe o tu jefa es reacio o reacia, no se lo vas a preguntar. Luego, no ha habido un ejercicio, y a mí esto me llama mucho la atención. Una de las cosas que me pareció preciosas durante la pandemia fue que cada vez que nos conectábamos a una videollamada, que lo hacíamos siempre 5 minutos antes, preguntabas ¿cómo estás tu familia? ¿Te puedo ayudar en algo? Eso ya se ha perdido totalmente. Pero, sin embargo, las empresas han perdido, porque estoy seguro de que no han monitorizado esos datos, una oportunidad enorme de saber quién puede teletrabajar, quién no, quién quiere teletrabajar, quién no. Y sobre eso generar los equipos, porque yo entiendo que un niño o una niña de 20 años que entra por primera vez a una empresa quiere hacer un onboarding donde esté rodeada del máximo número de personas posibles, claro, para que le enseñen, para generar contactos, pero también entiendo que alguien que tiene familia o una persona a su cargo con discapacidad, por ejemplo, o a su madre o a su padre enfermos, que quiera trabajar en casa. Entonces, no entiendo cómo esos datos no están detectados, porque esto es como optimizar las plantillas. O sea, ¿quién quiere teletrabajar? Tú. Vale, vamos a ver qué podemos hacer. ¿Quién no quiere? Yo no quiero, porque no soporto a mi familia, no es mi caso, y quiero irme todos los días a la oficina y salir a las 9. Fantástico. Bueno, pues vamos a hablar de estos temas. Pero ese ejercicio, que yo sepa, no lo ha hecho nadie. No, ahí es verdad, David. A ver, algunas tecnológicas lo han hecho de manera forzada.
O sea, porque al final estaban viendo que sus políticas eran demasiado restrictivas, empezó a irse la gente porque en el sector se ofrecían trabajos remotos, claro, y tuvieron que salir y moverse. Pero vamos, totalmente. Pero a nosotros también nos gustaría preguntarte, porque hemos ido pasando un poco cronológicamente, hay otro hecho que hay en tu biografía, ¿no?, que también nos llama mucho la atención y nos parece interesante, y es que en 2020, incluso antes de que se declarase la pandemia, ¿no?, pusisteis en marcha la Escuela de Trabajo Remoto, ¿no? ¿Nos puedes explicar un poco qué es esta Escuela de Trabajo Remoto, cómo surge, qué servicios ofrece, cómo pues, se ha ido, ¿no?, durante la pandemia? Te voy a explicar, Rafa, porque todo esto viene de una concatenación. Yo a la gente le digo que primero tiene que ser visible en redes sociales si quiere, y si quiere determinar en qué redes sociales quiere ser visible y tener una estrategia, y a partir de ahí relacionarse. Es decir, cuando la gente dice, no, es que el teletrabajo te aísla. No, no te aísla. O sea, yo he tenido mucho más tiempo para quedar con mucha más gente y, sin embargo, tengo muchos amigos o amigas que trabajan de 9 a 5 o de 10 a 6 o de 10 a 8 que siempre me dicen, oye, a ver si quedamos a tomar un café. Y han pasado 6 meses y no nos hemos visto. O sea, es que eso es un problema. Entonces, ¿qué ocurrió? Todo esto viene porque en 2018 leo una noticia en la que se abre el primer coworking online que hay en España, que se llama Sin Oficina, y la abre un chico que se llama Bosco Soler. Entonces yo pongo un tuit porque me parece interesante para compartirlo con mi comunidad. Y Bosco me contesta. Entonces ahí empezamos a hablar. Resulta que Bosco es de la Comunidad Valenciana, entonces ya somos los dos de la terreta y ya empezamos a confraternizar. Y en diciembre de 2019, o sea, al borde, Sin Oficina realiza su primer evento offline, lo hace en Madrid, y a uno de los ponentes a los que invita a dar una charla sobre teletrabajo es a mí, con lo cual voy allí y allí me encuentro con una serie de personas con las que luego he ido haciendo cosas. Allí es donde yo descubro a Carlos Jonay, sí, que es una persona que tiene unas iniciativas extraordinarias desde Tenerife, como Pueblos Remotos o como The Remote Book, y es alguien que ya había trabajado en este tema. Y él me dice, oye, creo que tenemos que hacer algo conjuntamente ya cuando estamos en pandemia, porque nos habíamos juntado con Nacho, que es la persona que lleva todo el tema de Repeople o antes Nomad City en Gran Canaria. Con Nacho, por cierto, yo había intentado contactar 2 años antes mandándole un mail y había pasado de mí al máximo nivel. Pero luego eso se lo eché en cara y ya tuvimos una conversación y todo quedó en agua de borrajas. Entonces, entre los tres decidimos que había una problemática muy grande, que es la que hemos explicado antes. Tú no puedes ir a trabajar en remoto si no has recibido una formación básica, porque vas a tener problemas de productividad, problemas de salud mental, vas a tener muchísimas dudas y seguramente gran parte de la problemática de salud mental que estamos viviendo venga precisamente de eso, de las exigencias sin conocer los mecanismos para hacer las cosas bien. Y ahí es cuando decidimos crear esa escuela de trabajo remoto. Y lo que hemos estado haciendo es ofrecer cursos y también consultorías para intentar que esa formación, que no existe porque no hay formación reglada, ni siquiera las universidades la están dando, se pueda concretar de una manera muy sencilla para que una vez que esa formación básica que debería haber estado presente y no está y sigue sin estar a pesar de que la pandemia vaya desapareciendo ligeramente, se convierta como en el punto de partida real para un plan de trabajo remoto para las empresas. Y es verdad que hemos recibido muchas solicitudes y hemos realizado algunas cosas, pero también es cierto que como se ha trabajado en remoto, bien o mal, pero se ha trabajado, también hay muchas compañías con las que hablas y te dicen, no, pero es que esto ya lo sabemos. Intentamos explicarles que no lo saben y que por eso no están funcionando bien, pero no nos dicen lo contrario, con lo cual hemos acabado teniendo ese papel más de convencedores que de ser contratados directamente. Claro, porque muchas empresas lo que han hecho al final es trasladar su trabajo presencial a su trabajo remoto. Entonces eso ha generado que una sobrecarga de reuniones, que todo el mundo tiene que hacer cosas reuniéndose por videoconferencia, que esto acababa haciendo que la gente no tuviese tiempo para hacer su trabajo, entonces tenía que extender su jornada. Entonces, claro, esto ha generado a lo que tú dices, ¿no? Este problema de salud mental, que al final estás sobrecargado de trabajo, estás quemado y la organización piensa que o puede
puede pensar que realmente saben teletrabajar, pero realmente, pues eso. No, es que la mayoría de la gente no lo sabe. Yo creo que ese es el gran problema. Y además, bueno, ahora que estamos en un momento en el que el año que viene vamos a ver qué pasa a nivel económico con las empresas. Así que, por ejemplo, una forma de ahorrar gastos en una recesión es no tener oficinas, por ejemplo. Pero puedes seguir teniendo el mismo personal por primera vez en tu historia si este personal teletrabaja, pero tiene que teletrabajar bien, porque si no, tu empresa no va a ir hacia adelante. Entonces, es un momento óptimo para pararse a pensar, para poder hacer una pequeña formación y para determinar cuál va a ser tu plan de trabajo remoto en los diversos escenarios que pueden aparecer. Pero no lo están haciendo. Como decía antes Santi, con toda la razón del mundo, estamos en 2019. Es que yo no veo, más allá de que hay mucha gente que si viviera en Estados Unidos ya hubiera dejado su trabajo, pero aquí no puede hacerlo porque aquí hay un paro estructural del 22% y en Estados Unidos hay uno del 4%, entonces tú te piras de tu curro y te sale otro. Pero aquí no pasa. Claro, pero yo tengo muchas conversaciones de personas que ya saben hace años que se quieren ir de su trabajo y que no se han ido por diversas circunstancias. Yo recuerdo escribir un artículo hace mucho tiempo en LinkedIn que se llamaba La llamada interior y que hablaba de eso, de toda la gente que ya me he encontrado que sé que se quiere ir, pero que no se puede ir por diversas circunstancias. Pero claro, hubo un artículo hace poco, creo también, de Héctor García Barnés en El Confidencial que hablaba de eso. Toda esta gente que está en su trabajo, pero son zombies. Sí. Y cada vez está más extendido. No, y además incluso la experiencia yo creo que hasta ha acentuado en cierta manera, ¿no? Esta situación, este fenómeno, ¿no? Hablabais hace un momentito, ¿no? El tema de las videollamadas, de las reuniones interminables, estas sucesiones de Teams, de Zoom, que va uno detrás de otro y te ocupan toda tu agenda. Y además lo más absurdo de esto es que mucha gente ha dejado de teletrabajar, han tenido que volver a las oficinas y desde las oficinas siguen teniendo las mismas agendas, ¿no? O sea, su agenda trabajando en una oficina es una sucesión de videollamadas. A ver, es verdad que hay excepciones y hay empresas que están haciendo experimentos, decir, oye, voy a decretar el día sin reuniones porque si no aquí todo el mundo va a acabar fatal, ¿no? Claro. Pero en general, ostras, es que si ya había... Antes de la pandemia, ¿no? Ya veíamos pues, quién más y quién menos, que en el mundo laboral, ¿no? En el mundo corporativo, pues hay cosas a lo mejor a veces un poquito absurdas. Esta experiencia, de alguna manera, lo ha puesto más de manifiesto. Totalmente. De hecho, yo creo que hay una problemática muy grande, que es que se cree que las reuniones son trabajo y no lo son. Las reuniones simplemente deberían servir para poner cosas en común. De hecho, una de las formaciones que más me han demandado a mí en los últimos tiempos tiene que ver con la gestión de reuniones híbridas. Y cómo conseguir que en el menor tiempo posible todo eso tenga un sentido. Pero más allá de eso, claro, si las reuniones son trabajo, ¿cuánto tiempo de no trabajo efectivo estás teniendo que utilizar? Esto yo lo comparo con la gente que vive en Madrid o en Barcelona y tiene hora y media de trayecto hasta su trabajo y hora y media. Es decir, hay 3 horas de tu tiempo en el que nadie te paga, que tiras de tu vida porque tienes que ir a trabajar. Y eso muchas veces en las reuniones también acaba ocurriendo, ¿no? Entonces, a mí lo que me da la sensación es que estamos en un momento en el que hay que repensar cómo se trabaja, en el que tenemos que ser capaces de decir, bueno, vale, ¿cuántas reuniones podemos tener al día? X, perfecto. Pero ¿de cuánto tiempo? ¿Y sobre qué? ¿Y cómo las preparamos? ¿Y quién puede estar? Vale, pero después de eso, ¿cuánto cuesta hacer un informe? Porque si yo quiero un informe para mañana y un informe sin interrupciones debería costar 5 horas de concentración y yo no te las doy, o el informe va a estar mal o tú no me lo vas a entregar. Entonces, cualquiera de esas dos cosas es perniciosa para la empresa. Y nos ha dado la sensación de que cuantas más reuniones tengamos, más productivos somos, pero en realidad somos menos productivos porque el gran problema viene después cuando no. Es que me tengo que levantar a las 5 cuando no me puedo reunir con nadie porque así no me molesta. No me tengo que acostar a la 1 cuando nadie me da por saco. Ya, pero eso no es trabajo. Algo no estamos haciendo bien.
Sí. Y ahí imagino, David, que claro, el rol de los managers, de los líderes de las empresas, pues es fundamental, ¿no? De hecho, en relación con este tema, conocíamos pues hace pocos meses una encuesta que pasó un tanto desapercibida en España, porque no era una encuesta sobre trabajo ni sobre teletrabajo, sino que era una encuesta sobre el uso de herramientas y tecnologías de la información en los hogares españoles, ¿no? Que, a finales del año pasado. Entonces, entre otras muchas preguntas, pues les preguntaban a la gente pues, si teletrabajaba, si no, cómo valoraban la experiencia. Entonces, por un lado, se confirmaban cosas de las que ya hemos hablado, ¿no? Hoy, pues por ejemplo, la buena valoración que en general hace la gente que ha teletrabajado de esta experiencia. O sea, en promedio, pues entre el 8 y pico, entre el 8 y el 9, en una escala de 10. Es verdad que también descubríamos hoy pues, que había gente que, aun pudiendo teletrabajar por la naturaleza de su empleo, de su ocupación, pues luego decía, no, es que yo, por diferentes circunstancias, prefiero el trabajo presencial. Perfectamente aceptable, ¿no? Sin embargo, cuando veíamos las valoraciones, porque esto también nos daban los resultados pues, segmentados por categorías profesionales. Entonces, cuando veíamos las valoraciones que hacían sobre el teletrabajo los managers y directivos, veíamos que eran la categoría profesional que lo valoraba peor. Luego, cuando les preguntaban, por ejemplo, la intención que tenían de seguir teletrabajando post-pandemia, de nuevo, ¿no? La categoría que va por abajo. Entonces, claro, cuando vemos estos datos, cuando luego analizamos por qué la gente que podía teletrabajar pues no teletrabaja, y sí que es verdad que hay algunos que nos dicen que no teletrabajan porque prefieren ir a la oficina, pero luego vemos que la segunda causa, con diferencia de las siguientes, es porque no me dejan, ¿no? Un poco volviendo al título de tu libro, caray, esto nos debería de llevar a una reflexión, ¿no? Yo creo que hay un problema muy grande, que es que el management se ha entendido en los últimos años como control hacia el empleado. Y en tanto en cuanto tenías el control de tus empleados o empleadas y sabías lo que habían hecho para reportar arriba, parecía que tu rol era mejor. Y yo creo que eso no es así. Primero porque si alguna empresa me explica qué clase de trabajadores ficha de los que no se fía, me gustaría saber con qué intención va a conseguir mejorar sus prestaciones. O sea, si no te fías de quien estás fichando, no lo fiches, partamos de esa base. Y si confías en esa persona, tendrás que confiar. Volvemos al ejemplo antes de un directivo o directiva de 70 años y un programador en Java o en Python, pero podemos irnos también a un manager que tiene a su cargo perfiles diversos y esa persona no tiene la capacidad de conocer exhaustivamente lo que hace cada uno de ellos o de ellas. Entonces, creo que el management tiene que ver con saber escoger a la gente, con crear entornos de confianza, con establecer algún tipo de feedback que sirva a todo el mundo y luego también, a partir de ahí, con tener la posibilidad de decir, oiga, hagan lo que tengan que hacer, vamos a tener un reporte X, pues a lo mejor semanal, para poder ver si esto nos encaja o no, pero luego es que si a ti te he fichado y te estoy pagando, si eres un programador y te estoy pagando 80.000 euros y además te tengo que retener porque teniendo el tema como está ahora mismo, si no, te van a robar. Claro. Porque ahora los programadores vuelan y van a seguir volando y hay una guerra de precios tremenda. Sí. Ostras, si un programador te dice, no, es que yo quiero trabajar desde casa, pues más te vale decirle que sí. No estoy diciendo que te esté chantajeando, te estoy diciendo que le des las herramientas para eso. Eso también es management. Sí, igual claro, que claro. tener la posibilidad de conocer a tu equipo, por eso volvemos un poco a lo que hablábamos antes y decir, vale, ¿con quién tengo que estar más encima? ¿Con quién no? ¿Con quién tengo que ver si puede teletrabajar? ¿Con quién no? ¿A quién le otorgo más confianza? ¿A quién necesito que me reporte cada día? ¿A quién necesito que no? Pero creo que el rol de los managers es muy complicado porque siempre se están mirando desde la parte en la que hay que controlar. Claro, y yo lo siento, y vosotros trabajáis con No, empresas no. muy gordas. O sea, ¿cómo vas a controlar a 5.000 empleados? ¿Me lo quieres explicar? Bueno. Es absolutamente impensable.
De hecho, David, hay una tendencia que es muy, muy interesante, y es que cuando tú analizas un poco las categorías de software dedicado a la gestión de personas que más han crecido en los últimos años, una de las categorías que más ha crecido es lo que en inglés llaman el bossware o el tattleware, que son estos softwares para la monitorización de si la gente está conectada, no está conectada, etcétera. Claro, que dices, ostras, si ya me molestaba a mí, ¿no? Cuando estaba presencialmente en la oficina, el estar con un jefe ahí detrás echándome el aliento en el cogote, pues imagínate esto mismo online, ¿no? Si ya hay problemas de estrés, hay problemas de falta de desconexión, de sobrecarga de trabajo, encima con ese gran hermano, ¿no? Mirándote constantemente y dices, caray, oye, adiós, muy buenas, ¿no? No, claro. Completamente. Y además también es interesante, y retomando lo que decías, nosotros hicimos un estudio que hacemos también con algunas empresas y preguntamos a profesionales sobre el papel del liderazgo, ¿no? Y veíamos, siguiendo la taxonomía de Jung, que es una, pues bueno, bastante académica y que tiene bastante validez, y ¿qué veíamos? ¿A qué dedicaban su tiempo los managers principalmente en este país? Y todo tenía que ver con actividades relacionadas con el control, la planificación, el reporting, o sea que al final se está entendiendo el liderazgo como esa parte de guiar a la gente en las microtareas, ¿no? O en lo que tiene que ver con el día a día, ¿no? Claro. Y realmente eso también explica mucho de estos problemas para avanzar en estas nuevas miradas de la gestión de personas, ¿no? Además es que hay dos cosas que me parecen muy graves. O sea, hoy todo es medible. Es decir, tú sabes si alguien trabaja bien o no. Lo vas a saber en una semana, en 15 días y en un mes. Con lo cual, tampoco tienes que estar encima. Pero luego hay una serie de herramientas. Yo uso Slack, pero también uso Discord, donde todo puede estar ahí. O sea, tú no hace falta que le preguntes, es que lo puedes ver. Claro. Y entonces ir controlando lo que necesites e incluso hablar por privado en esas circunstancias. No, y si vas más... Sí, totalmente. Y si vas más allá... Es que te iba a decir... Háblale de Slack o de Discord a algunos managers, ¿eh? No, ya. No, pero que no hace falta ir tan allá, que es lo que quería decir, sino que ya hoy en día ya Microsoft Office, que claro, es el que te lo da todo. Te da los insights. O sea, te dice en qué están dedicando tiempo las personas. O sea, que realmente tener los datos y el control o saber qué está haciendo la gente lo hace automáticamente los sistemas. Así es, pero yo creo que hay una falta de capacidad de los managers para reubicarse, porque siempre han creído que son las personas que tienen que estar controlando para reportar arriba y que su puesto depende de eso. Y al final yo lo comparo todo mucho con el fútbol, ¿no? Vengo del mundo deportivo, que es que, como decía, había una frase de Bilardo extraordinaria que decía, pero si es que yo entreno a estos futbolistas perfectamente y además los coloco en el campo donde tienen que estar. El problema es que cuando el árbitro pita se empiezan a mover. No, entonces ahí es donde se complica todo. Pero claro, tú tienes que haber trabajado con el lateral derecho durante toda la semana para que conozca lo que tiene que hacer cuando ataca, cuando defiende, en las coberturas, etcétera. Pero luego esa persona es la que va a decidir. Y por mucho que le pegues un grito desde la banda, si hay 50.000 tíos gritando, no te va a escuchar. Y aunque te escuche, ya has llegado tarde. Pues es que este símil está clarísimo. Hay una campaña maravillosa de una revista que se llama Libero, que se llama si te lo explican con fútbol lo entiendes, que os recomiendo que veáis. Sí, pues la veremos. Sí, la veremos. Sondeo absoluto, o sea, te habla desde cómo intentar que tu suegro no te pregunte por la boda hasta por qué no deberías comprarte una máquina de abdominales, explicándolo en base al fichaje de Chigrinsky por el Barça. Sí. O sea, es extraordinario. Entonces, claro, o sea, todo el mundo entiende que en el fútbol hay 11 tíos que juegan y por mucho que el entrenador les haya dicho una cosa, luego van a salir por peteneras, que pueden estar mejor o peor trabajados. Pues es que en la empresa pasa lo mismo, pero parece que eso no puede ser así, ¿no? Y a mí me sigue sorprendiendo mucho porque donde tenemos que ir es a managers que hayan conseguido ya establecer esa primera formación y donde sepas quién quiere teletrabajar y quién no, quién puede teletrabajar y quién no, cuánta gente te tiene que reportar cada cuánto tiempo y en qué herramientas, pero a partir de ahí esa gente sabe hacer su trabajo. Es un tema de confianza, ¿no, David? Al final. Es que te van a hacer mejor manager. Claro. Porque a poco que hagan bien su trabajo, el tuyo va a estar bien hecho. Pero yo creo que sigue habiendo una desconfianza muy grande, y esto también es educacional, porque la persona que está por arriba en el escalafón siempre cree que los de abajo van a intentar tangarle. Sí.
y eso no se va. No, de hecho, fíjate, hay un dato que yo creo que era una encuesta de Microsoft precisamente, donde se podía comparar la diferente percepción que tenían los trabajadores y los managers sobre el impacto que el teletrabajo había tenido sobre su productividad. Entonces, cuando le preguntaba a los trabajadores, en general la gente decía pues, que el impacto había sido positivo, que habían conseguido pues, una mayor productividad, pues, entre otros motivos, pues, porque gracias al teletrabajo pues, no tienen que perder tiempo en desplazamiento, pueden trabajar de una manera más flexible, ¿no? Pueden trabajar en aquellos momentos que realmente son más productivos, pero sin embargo, cuando preguntaban a los managers sobre el impacto del teletrabajo en la productividad, decían que en general en la productividad se había resentido, ¿no? Entonces, y dices, ostras. ¿Qué pasa aquí? Esto es como claro. Las manifestaciones, ¿no? Según sí. los manifestantes. La policía o los organizadores, ¿no? No, y la policía dice que había 300. Bueno, pues algo no está cuadrando aquí. Sí, pues algo de esto pasa, ¿no? Pero realmente sí que tenemos un desafío, yo creo que bastante importante, ¿no? Y más en este contexto del que hablabas tú antes, que yo creo que es un tema clave, que es esta guerra por el talento digital que estamos viendo. De hecho, tú y yo, David, coincidimos pues hace relativamente pocos meses en Gran Canaria, ¿no? En el contexto de un evento pues, que está muy pensado, si quieres, para un segmento particular, ¿no? De este talento digital, que son los nómadas digitales, pero en el que, por ejemplo, se planteaban debates muy interesantes, que a mí me gustaría pues, conocer tu opinión también, ¿no? Como, por ejemplo, sobre si la retribución de estos trabajadores remotos, ¿no? Debe estar asociada a la realidad económica del lugar donde residen o si asumimos ya que estas personas pueden vivir donde les dé la gana y hoy pueden vivir aquí y mañana pueden vivir allí, pues esto de la retribución debería de ser algo totalmente independiente de esta variable, ¿no? Yo con ese tema recuerdo pronunciarme en redes y decir, si un desarrollador vale 80.000, vale 80.000. Otra cosa es que tú digas, un desarrollador en la India suele cobrar esto. Muy bien, te puedes adaptar. Pero para mí, que en Estados Unidos, que es donde ponían ese ejemplo con Facebook, cobres 120.000 si estás en Palo Alto o 200.000 porque la vida es carísima allí, o cobres 70.000 porque trabajes en Wisconsin, puedo entender que haya una parte de decir, atraigo el talento a Palo Alto porque aquí es caro, pero además te quito de tu familia, o sea, te quito de tu entorno. Pero creo que debería haber unos mínimos. O sea, no puede valer 50.000 vivir en Wichita y 200.000 vivir en California. Creo que el trabajo vale algo y luego los extras hay que dejarlos muy claros. Mira, te pago más porque sé que aquí la guardería vale $2.000. Te pago más porque sé que aquí un alquiler vale $5.000. Muy bien. Pero el mínimo son estos. ¿Por qué? Porque además, yo esto lo estoy viendo en España, que hay otra de las personas con las que yo confronto habitualmente, que es el líder de la COE, de la patronal, Antonio Garamendi, que dice, no, es que pues si alguien teletrabaja para otros países, pues yo me iré a fichar a gente a Portugal. Ya, pero es que, claro, mire, esto no es así. Si hay gente que quiere teletrabajar desde España para empresas de Europa o de Estados Unidos, lo que usted no se está dando cuenta es que están tributando aquí. Pero además de esto, es que no se quieren ir de España. Y que con su ejemplo están haciendo que otras personas que están en Centro Europa, por ejemplo, quieran venir aquí. Pero ¿cuál es el problema? Que las empresas españolas van a tener muchos problemas en el futuro en el encuentro con talento. ¿Por qué? Pues yo ya sé y tengo amigos en Valencia que son trabajadores que siguen residiendo aquí, pero que trabajan para multinacionales con sede en Holanda. ¿Por qué? Porque un desarrollador senior en Holanda, no, un desarrollador junior en Holanda, les cuesta más dinero que un desarrollador senior en España. Claro. Entonces, los holandeses, aparte de pagar el dinero que vale, que es un poco volviendo al principio, en España un desarrollador, dicen, oye, y no te vengas aquí a vivir, quédate con tu familia, que sé que vas a estar más feliz y a mí cuando te necesite vienes y tal. Entonces eso, claro, se ha acabado fichar talento a 300 metros, porque se va a acabar. O empieza a espabilar y a ofrecer
cosas que la gente necesite o vas a tener un problema muy grande. Y fíjate, ya no me voy a ir a los developers. ¿Qué está pasando en la hostelería en España? Que la gente está hasta las narices de pringar, de comprar en B, de trabajar 12 horas y se ha acabado. Y se ha acabado. Y no hay camareros. Sí, sí. Y no los busques. Sí, sí. No. Y aquí, por ejemplo, Ricard Camarena, que es un chef que tiene 2 estrellas Michelin, ha dicho que abre de lunes a jueves. Y su gente, viernes, sábado y domingo, descansa. Y el restaurante funciona y la gente sabe que puede seguir yendo allí y quien no pueda ir entre semana, pues ya se buscará la vida. Pero es la única forma de retener el talento y de no perder dinero. Claro. Pues esa es la realidad y quien no lo quiera ver, pues seguramente tenga un problema muy serio. No, totalmente. Y en relación a todo lo que comentas que cambia y que es muy interesante, y sí que bueno, nosotros estamos viendo, ¿no? Y también tuvimos hace poco una sesión con un experto que nos hablará un poco del talento digital global, y sí que en Europa está empezando a haber una convergencia, ¿no? O sea, realmente vemos como todas las capitales y lo que se empieza a pagar para un programador cada vez se está teniendo menos en cuenta dónde vives, ¿no? Y cuando si alguien lo tiene en cuenta, lo que aplican es un factor corrector, ¿no? Que ellos llaman. Pues eso, ¿cuánto es la diferencia en nivel de vida de una ciudad a otra? Pues te aplico ese corrector por el lugar a donde vives. Y también es interesante en esta misma línea, no sé si la has seguido, David, que es lo que ha comunicado Airbnb, ¿no? Su política de trabajar donde quieras y te vamos a pagar. Y lo mismo, trabajes donde trabajes, nos da igual, y además te dejamos que te vayas 90 días donde te dé la gana en el mundo para poder trabajar, ¿no? O sea, lo que tú dices es algo que es imparable, ¿no? Es que Airbnb es lo contrario de Apple. O sea, si tú te dedicas a alquilar sitios para que la gente vaya, no le puedes decir a la gente que curra contigo que se vaya a una oficina. Es que la coherencia es una palabra que estamos viendo muy poco en los últimos tiempos. Sí. O sea, es que empresas digitales te obligan a estar en un sitio físico. Y sin embargo, empresas que parecían antediluvianas están haciendo jornadas laborales de 4 días. Y te hablo de fábricas de zapatos. Ostras, que no serían el target en el que estaríamos pensando. Entonces, tiene todo el sentido Airbnb. ¿Por qué? ¿Por qué te vas a querer ir de Airbnb si te da esto? Sí, total. Yo en la charla, Santi, en 2017 ponía un ejemplo. Y además tengo la suerte de estar trabajando con personas con discapacidad desde hace mucho tiempo y con el Comité Paralímpico Español. Y una de las cosas que decía es, ¿qué diferencia hay entre un desarrollador en silla de ruedas y un desarrollador que puede caminar? Ninguna. Sin embargo, en una entrevista de trabajo hay un hándicap, porque si tú en tu oficina no tienes un lavabo adaptado o una rampa, o lo tienes que hacer o no puedes hacerlo y esto genera pasta, entonces acabas fichando a otra persona. Sin embargo, la inclusión se genera con el teletrabajo. Si tú tienes un desarrollador en silla de ruedas que es una máquina, ¿lo vas a dejar de fichar porque tienes que hacer un lavabo para personas con discapacidad en tu oficina? ¿De qué estamos hablando? No, pero más allá, incluso todo el aspecto físico, ¿no? Que tiene tanta importancia también a la hora de seleccionar. O sea, si eres más alto, más delgado, más flaco. O sea, si al final, que todos sabemos que esos son sesgos que se aplican en la selección, que se llama el efecto halo. O sea, claro, realmente eso lo que te hace es que sea un proceso de selección al final también más inclusivo, ¿no? Como a nosotros nos seleccionan porque somos 3 tíos guapos, pero no todo el mundo tiene esa suerte. Exactamente, esto no abunda, ¿no? Ya somos conscientes. Sí. Oye, David, a mí me gustaría hacerte una pregunta, porque ya tenemos que ir acabando, el tiempo se nos echa encima, pero hay otra objeción, ¿no?, que solemos escuchar entre los empleadores cuando hablan del tema del trabajo remoto, el trabajo distribuido, es dice, hombre, es que esto del trabajo distribuido pues hay que andar con cuidado porque lo que estamos viendo es que debilita mucho el vínculo de los trabajadores con la organización, ¿no? Entonces, ¿tú cómo lo ves esto? O sea, ¿cuál es tu experiencia con este argumento? Conozco a demasiada gente que no soporta a las personas con las que trabaja. 1. Conozco a demasiada gente que va a las oficinas y se pone cascos de aislamiento de ruido. 2.
Y conozco a demasiada gente que cree que su empresa no tiene ningún tipo de cultura de empresa más que ir con el látigo. Entonces, volvemos a la redefinición de para qué queremos la oficina. ¿Para qué queremos la oficina? Para juntarnos a tomar cervezas, porque inevitablemente en algún momento hablaremos de trabajo allí, pero será en un ambiente distinto, porque no necesitaremos estar cumpliendo unos plazos ni estar dentro de un horario determinado. Entonces, la socialización real y la cultura de empresa no se genera trabajando todos juntos, porque trabajando todos juntos muchas veces o no nos da tiempo a poder hablar con el de al lado, o tenemos enfrentamientos, o como a mí me ha pasado en alguna empresa, de repente llega un departamento de marketing diferente y tú estás en comunicación, ese departamento de marketing tiene una idea totalmente opuesta, directamente no te integra dentro de su estrategia y tú desapareces de la empresa. Y dices, entonces, ¿qué cultura de empresa hay aquí? ¿Dónde está el vínculo, no? No, que desde arriba tampoco intentan poner solución a esto. Entonces, yo creo en los vínculos personales. En Valencia hay una palabra maravillosa que es esmorzar. Y esmorzar significa, todo viene de los agricultores. Mi abuelo materno era agricultor, que se levantaban muy pronto para labrar y a las 9:30 de la mañana tenían un hambre canina. Entonces se iban al bar y se ponían una ensalada y un bocadillo que no se lo saltaba un galgo y luego un café que normalmente estaba tocado. Y tal. Aquí en Valencia hay bares que solo viven del esmorzar. Podéis imaginar lo que eso supone. ¿Y qué es lo que hago yo con la gente? Con la gente con la que quiero quedar. No voy a su oficina. Quedo a tomar algo. O quedo a tomar una cerveza por la tarde. O incluso me he llegado a ir a correr porque en ese tránsito no solo hacemos dos cosas a la vez, que es hablar y hacer ejercicio, sino que bajas las defensas al estar en un entorno diferente y la conversación fluye hacia otros derroteros. De hecho, para mí, correr es mi forma de meditación, es lo que me abre la mente y lo que consigue que tenga ideas. Entonces, ¿qué es la cultura de empresa? Pues por mucho que la gente quiera decir que la empresa tiene una cultura maravillosa, hay gente muy quemada en todas partes. Y en empresas grandes ocurre, pero es que en empresas familiares, que son la mayoría en España, también ocurre porque hay una jerarquía demasiado grande o siempre ha habido alguien que ha entrado por parte familiar que tú crees que no tiene las aptitudes y se generan unos problemas muy grandes. Yo creo que la cultura de empresa tiene que ser conseguir que la gente que trabaja en el mismo sitio se divierta junta, no que trabaje junta. Porque luego, al final, como decía Rafa, las herramientas para trabajar juntos ya están, solo tienes que saber utilizarlas. Pero donde está la cultura de empresa es en lo otro. Y fijaos, os pongo un ejemplo, una hamburguesería de Fitzgerald, que nació en Valencia y que ha sido comprada en un 49% por un fondo de inversión. De Fitzgerald te dice, dentro de un orden puedes venir vestido como quieras. Nuestras redes sociales solo salen personas que curran aquí. Con lo cual ya te estás integrando. Y durante 2 semanas, en verano, ellos alquilan lo que llaman el Camp Fitzgerald, que es como una especie de parque de atracciones natural en el que cualquier persona que trabaja en cualquier Fitzgerald de España puede ir allí un día, 2 días o 2 semanas a estar con sus compañeros y compañeras, a confraternizar, a tener unas semivacaciones, a comer y al final tú tienes un sentimiento de pertenencia a una hamburguesería extraordinario. Pues hombre, si eso lo puedes hacer en una burger, imagínate lo que se puede hacer en las empresas que tenemos en España. Pero creo que no ocurre porque sigue pareciendo que trabajar seriamente o duramente es la mejor forma de trabajar. Y para mí, yo me tomo mi trabajo muy en serio, pero eso no significa que esté serio trabajando. De nuevo la cultura. Sí. Bueno, David, y ya para acabar, ¿no? Porque podríamos estar hablando aquí toda la mañana entera, podríamos ir a la nevera a coger nuestra cerveza, porque de hecho estamos los 3 teletrabajando en este momento. Sí, señor. Y seguir con esta fantástica conversación. A mí, para acabar, me gustaría pedirte, por si nos está escuchando, ¿no? Alguna persona, algún manager, algún directivo de una empresa que todavía no deje o haya vuelto a no dejar que sus trabajadores trabajen desde casa, algún mensaje, algún consejo, alguna reflexión, ¿no? para que reconsideren esta posición. Vaya por delante lo que decía antes, que yo considero
que hay una serie de personas en escalafones superiores muy importantes que han dado trabajo a la gente. Pero eso no significa que el trabajo que se esté dando ahora sea el necesario. Y aquí vuelvo al fútbol, que todo el mundo lo entiende. Uh-huh. En los 90, cuando yo empecé a ver fútbol, los futbolistas no eran atletas. Yo era muy fan de un futbolista que es el jugador que más partidos ha jugado con el Valencia, que se llama Fernando Gómez Colomer. Y Fernando fue portada de la revista Don Balón. Y esa portada se puede encontrar todavía en internet. Y su físico era el de una persona normal. Hoy, el lateral derecho de la Ponferradina en segunda división es un súper atleta. ¿Eso significa que el fútbol ha cambiado? No. Significa que el fútbol ha tenido que darse cuenta de que necesita nutricionistas, que necesita preparadores físicos, que necesita planificación de esfuerzos, pero también de descansos. Que el cuerpo técnico que hay alrededor ya no es solo un entrenador y un preparador físico con barriga. Es que los preparadores físicos corren maratones, porque tú no le puedes enseñar a alguien a ser un atleta en estas características. Y el juego es más rápido porque eso ha ocurrido. Y aquí pasa lo mismo. O sea, el juego del trabajo es más rápido. Yo cuando era, y eso lo decía en la charla, yo cuando empecé en el periodismo hace 25 años, para mandar algo a un medio de comunicación tenía que mandarlo por fax. Si el fax tardaba 2 minutos y tenía que mandar 30 notas de prensa, eran 60 minutos. Hoy mando un mail a 300 medios de comunicación y tardo un segundo. Es decir, mi trabajo no solo es más rápido, es que está mejor hecho. Entonces, vamos a plantearnos cuánto trabajo necesitamos hacer al día, no en horas, sino en tareas, y cuando alguien acabe, que pueda utilizar su tiempo para hacer cualquier otra cosa, porque al final lo que le has pedido lo ha hecho. Tengo una conversación con un amigo, muy amigo mío, que me decía, cuando le explicaba esto, bueno, si has hecho eso en un segundo, pues utiliza el resto de los segundos para ser mucho más productivo. Y yo le decía, eso a veces lo puedo necesitar, pero a veces lo que necesito es irme a correr. Y todavía esa dicotomía va a ser muy complicada. Yo entiendo que además educacionalmente y generacionalmente la mayoría de los managers son gente que están en una edad de entre 50 y algo y es difícil hacerlos cambiar. Pero yo les pido que por lo menos intenten ver la posibilidad que tienen, porque además, como se les vaya la gente buena, va a ser muy difícil que encuentren gente buena nueva. Y eso es un problema para la empresa y para sus puestos en el futuro. Pues David, desde aquí nos sumamos a este mensaje. Muchísimas gracias, ha sido un placer tenerte con nosotros hoy y espero que nos veamos pronto. El próximo podcast presencial con una paella o un esforzado. Sí. Bueno, ya buscaremos. Ya te avisaremos cuando vamos por ahí. Nosotros dejamos grabando y luego ya editaremos lo que sea. Eso. Mil gracias, David. Muchas gracias, David. Ha sido un placer estar aquí. Un abrazo. Hasta luego. Un abrazo, hasta luego.